Buenas tardes, bienvenidos al aposento alto de la Iglesia Regional del Paraíso, bienvenidos una vez más. Vamos a continuar hoy con la lección número 13. La semana pasada hablábamos acerca de la lección 12, que es una vida centrada a la palabra de Dios. Antes quiero recordarles las redes sociales de la iglesia. Son a través de TikTok Live, @mir Cuerpo de Cristo 237. En YouTube, los canales de la iglesia son @EDR para la palabra del púlpito, y para los discipulados que estamos recibiendo hoy acá es @mir Cuerpo de Cristo. En Facebook, Instagram es @mir Cuerpo de Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios en este día. La cita base de este tema es Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Un tema que esperamos que podamos recibir gracia a través de la palabra en este día. Dice el título: Persiste tú en lo que has aprendido. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17 dice: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual presentamos en tus manos en esta hora. Clamamos, Señor, para que tu palabra sea obrando en nuestra vida, y que a través de tu palabra los hermanos presentes en este lugar y los que verán a través de las redes sociales y verán a través de YouTube, seas tú ministrando a través de ella con tu gracia, Señor, con tu Espíritu Santo, dándonos la fuerza para ser testigos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esta lectura tiene que ver con la lectura y toda la corriente que hemos llevado desde el principio, inclusive el tema que tenemos por el año, el tema del año 2026, que recibimos a través del mensaje del púlpito el 31 de diciembre, es levantar la torre del reino de Dios en mí. Todo esto está centrado en que el centro de nuestra vida sea la palabra de Dios. Es importante que no solamente podamos centrar nuestra vida a la palabra, sino que podamos desarrollar nuestra vida de fe a través de la oración. Es necesario que nosotros podamos tener un encuentro con Dios en una oración marcada, una oración continua y una oración concentrada. ¿Por qué? Porque solamente a través de la palabra y la oración continua o concentrada, marcada, podemos experimentar la seguridad de lo que Dios nos ha dado, de nuestra identidad, de nuestra autoridad y de nuestra seguridad. Es decir, lo que soy, lo que tengo y lo que puedo. Si no puedo disfrutar mi relación con Dios a través de la oración y dar culto con la palabra, ¿cómo me voy a persuadir o percatar de lo que Dios me ha dado? No lo voy a conocer. Por eso, ¿en qué vamos a persistir? En lo que hemos recibido desde un principio, que Jesús es el Cristo, la respuesta al problema fundamental.
que solamente Él consumó todo en la cruz. Todo esto es por gracia. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme, sino que el Señor lo dio todo y lo terminó todo en la cruz. ¿Qué vamos a ver en el primer punto? Las características de la palabra. De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros debemos persistir en lo que se nos ha sido revelado por la palabra de Dios. Ok, acabamos de leer 2 de Timoteo 3:16. Toda la palabra es inspirada por Dios. La palabra es la palabra dada por Dios al ser humano a través de profetas o apóstoles bajo la inspiración de Dios, por lo que sirve como guía para la vida. ¿Cómo voy a conocer yo cuál es la guía que Dios quiere darme? A través de su palabra. Entonces, a veces hay momentos en nuestra vida que le preguntamos al Señor, Señor, no sé qué hacer, qué puedo hacer en esta situación. Dios mío, ayúdame. Pero tenemos la palabra y olvidamos que Dios nos dejó sus promesas a través de la palabra. Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? Persistiendo en aferrarnos a la palabra, persistiendo en concentrarnos y en escuchar la palabra de Dios para recibir la guía que Dios nos quiere dar. De lo contrario, siempre vamos a ser guiados por lo físico, por nuestras emociones, por lo que está sucediendo, por la moda inclusive, por lo que se hizo viral, por lo que está teniendo, vamos a decir, el centro la humanidad. Hubo un tiempo, lo voy a mencionar, por la forma en la que toda la juventud fue hacia eso. El tema de los Terians. Ya todo el mundo entonces quería andar con unas orejitas y el que no se sentía animal, pues en ese momento se animó a también tener unas orejas. ¿Para qué? Para tener de qué hablar, o inclusive los que tienen sus canales así en TikTok lo hablaban para poder estar en el, vamos a decir, en el top viral y que su video tenga mayor vista. Entonces, así vive el mundo, centrado a lo que está de moda, a lo que se hace viral, a lo que me genera dinero. Y nosotros, los hijos de Dios, por el contrario de estar centrados en las cosas físicas, debemos poner todo nuestro corazón en la palabra de Dios. Allí vamos a recibir la guía de Dios, vamos a recibir la fuerza espiritual y la gracia que Dios nos quiere dar. También vamos a leer lo que dice Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, vendrán los problemas que se han hablado con precisión exacta en este libro. ¿Qué dice? El que bienaventurado es los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, la palabra nos habla de las señales antes del fin en Mateo 24, y ahí podemos ver un poco de lo que es el panorama de los tiempos del fin, un panorama no muy, no muy bueno, por así decirlo, porque ahí dice que habrán rumores de guerra, guerras, pestes, hambres y un sinfín de situaciones, pero ¿cómo nosotros podemos permanecer
en medio de toda crisis, circunstancia, problemas, dificultades, aferrados a la palabra de Dios. Y también dice la palabra, Isaías, en el 3, Isaías 48, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Dios es eterno y la promesa de Dios es su palabra, es la Biblia. Y esta Biblia, esta palabra de Dios es eterna y verdadera. Eso debo tenerlo seguro. Porque entonces debo persistir en centrarme en la palabra, porque allí está mi eternidad y allí está la verdad que necesita mi vida. También, segunda de Pedro, este lo vamos a poner acá y luego continuamos con él. Vamos a buscar segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Fíjense lo que dice acá. Cómo nos fue dada la palabra de Dios, cómo nos fue dada la Biblia. Mucha gente dice, no, yo no creo en la Biblia porque solo lo escribieron los hombres. Yo creo en el Dios y en Jesucristo y tal. Y dicen esto, ¿verdad? Pero la misma palabra nos habla cómo fue que vino a nosotros. Y de hecho se habla de que la Biblia es un canon de 66 libros escritos durante diferentes épocas y con mucho tiempo uno del otro, y conserva una corriente, conserva un centro, toda la palabra de Dios. Y segunda de Pedro 1, 20, 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, todos los que hablaron, todos los que escribieron, fueron inspirados por el Espíritu Santo. No fue algo que la conciencia humana dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. La palabra de Dios es eterna, es inspirada por Dios. Dios fue quien nos la entregó. Entonces, esta palabra se va a cumplir, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. La Biblia, la palabra de Dios, no es solamente letras, como la gente cree. La palabra de Dios es luz, guía y fortaleza para nosotros. Vamos a leer Salmo 119, 105. Ajá, vamos a buscar acá. (119, 105) dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, no solamente alumbra nuestros pasos, como la vida es un círculo vicioso de problemas, de dificultades. Las personas siempre confiesan, no, que perdí el camino, perdí el rumbo, no sé a dónde ir. La palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es decir, que no solamente ilumina nuestro sendero donde vamos,
donde estamos parados, sino que ilumina por dónde hemos de ir. ¿Cómo no centrarnos? ¿Cómo no persistir, aferrarnos a la palabra de Dios si allí es donde nosotros tenemos la guía de Dios o la guía dada por Dios que es exacta para nuestras vidas? Ahora, vamos a ver cuál es el contenido de la Biblia. ¿Cuál es el tema del que nos habla la Biblia? En primer lugar, solamente nos revela a través de Génesis 3:15 y Efesios 2:1 hasta el 3, que el hombre tiene un problema espiritual, que el hombre fue tentado por Satanás y como consecuencia no conoce a Dios. Se convirtió en pecador y su destino es el infierno a causa de sus pecados. Efesios 2:1-2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, este es hasta el versículo 3, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es el estado en el que el hombre quedó separado de Dios. Pero nos habla también que nos revela la palabra de Dios. Esta cita que sí la voy a leer acá, Génesis 3:15 y Juan 8:56, nos habla de que en una promesa que el Señor nos dio, el hombre en pecado será salvo si cree en el Mesías venidero, Jesucristo. En el tiempo en el que fue proclamado Génesis 3:15 era el Mesías, el prometido. En el momento en que apareció, se reveló como el Cristo. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Solamente Cristo fue el que venció la autoridad de Satanás. Por eso, en Él, todos los que en Él creen, como dice Juan 3:16, no se pierden, sino que tienen vida eterna. Y Juan 8:56 dice, Jesús hablando acerca de la promesa que le fue dada a Abraham, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Aunque Abraham existió miles de años antes que Jesús, vemos que por la fe a Abraham se le fue revelado que el Cristo vendría a través del pacto que Dios le entregó y que Él redimiría no solamente a Israel, sino a todas las naciones, como se lo prometió el Señor. También tenemos que en el Nuevo Testamento la palabra nos revela la evidencia de que el Mesías prometido más de 400 veces en el Antiguo Testamento ha venido a esta tierra, como Isaías 7:14, que fue prometido en el Antiguo Testamento, y el cumplimiento, ¿en dónde? Mateo 1:21.
Entonces, ¿cuál es el otro contenido de la palabra de Dios? Es la promesa de aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador personal y tendrán el Espíritu Santo morando en ellos y los guiará. ¿Dónde dice eso? Juan 14:26 y no, primero 16. Juan 14:16, luego el versículo 26 y Romanos 8:2. Romanos 8:2. Vamos a leer Romanos 8:2. Romanos 8:2 dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente la gracia en Cristo Jesús nos libera por completo. Por eso es que Él declaró en Juan 19:30, el consumado es. Solamente Él nos libera del pecado, de la ley del pecado, de la ley de la muerte y del destino de ser condenados junto con Satanás. Por eso en Él tenemos vida eterna. Por último, para cerrar el tema de hoy, vamos a este punto, el propósito de la Biblia. Vamos a anotar 1, 2, 3. Juan 20:31, Romanos 15:4 y Primera de Corintios 10:11. Juan 20:31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. ¿Cuál es el propósito? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo. Y no solamente dice eso, dice para que creamos. ¿Creamos qué? Que Jesús es el Cristo. Como hemos ya hablado acerca de qué significa que Jesús es el Cristo en temas anteriores, esto debe estar ya claro para nosotros. Para que creamos que Jesús es el Cristo, en resumen, es para que creamos que solamente Él soluciona nuestro problema espiritual y que solamente en Él tenemos vida eterna y tenemos seguridad. Entonces, si tengo temor, si tengo inseguridades, ¿dónde me voy a refugiar? En Jesús el Cristo. ¿Cuáles son las evidencias de esa verdad? La palabra de Dios. Si me vienen a decir, ¿dónde están tus evidencias de que tú tienes vida eterna? La palabra de Dios. Por eso me debo aferrar a la palabra de Dios. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, que la palabra nos consuela y nos da esperanza. ¿Qué vamos a hacer cuando nos sentimos desconsolados y sin esperanza?
la palabra de Dios. Y no solamente dice eso, dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, voy a ir a buscar el consejo en el amigo, en la amiga, en el conocido, en el papá, en la mamá, o voy a ir a buscar el consejo en la oración con la palabra de Dios, esperando que el Espíritu Santo sea mi guía. Y Primera de Corintios 10:11, yo en este momento no estoy diciendo que no nos puedan dar un consejo a las demás personas, solamente estoy diciendo que no podemos ser guiados por las palabras de las personas que mienten. La Biblia dice que todo hombre es mentiroso y Dios es veraz. Entonces, ¿a dónde voy a ir? A la palabra de Dios, a Dios, que Él siempre es veraz. Primera de Corintios 10:11 dice: y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, que cualquier corrección que la palabra nos dé, nos la está dando, ¿por qué? Por nuestro bienestar. No debemos pensar, no, es que el hermano preparó la palabra nada más para decirme a mí porque él sabe que yo hice tal cosa. Un ejemplo. No, es que será solo una tiradera de punta conmigo, que es como me conocen. Entonces voy y digo eso. Si el hermano, el pastor, el mensajero, el obrero, el discípulo, el que dio el mensaje, lo hizo con esa intención, Dios conoce los corazones de cada quien. Pero ¿cuál debe ser mi corazón al recibir el mensaje? Un corazón sencillo y humilde que acepte que la palabra de Dios es el mejor consejo que yo puedo recibir para alcanzar madurez y vida eterna. Por último, el Salmo 119:1, para orar y despedirnos, como conclusión, dice así. Aquí es el centro de cómo debemos ver y entender la palabra de Dios. Salmo 119:1. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Es decir, nosotros debemos meditar siempre en la palabra de Dios, centrar esta vida de fe en oración y experimentar la guía en todo momento de nuestra vida, donde hemos de persistir, insistir y nunca desistir en la palabra de Dios. No, si perdemos fuerzas, recuerden, si nos quedamos sin consuelo y sin esperanza, en la palabra de Dios es donde tenemos nuestro consuelo y nuestra esperanza. Si tenemos inseguridad por el mañana, la palabra de Dios nos recuerda que en Cristo tenemos vida eterna. Y también la palabra nos recuerda por qué debemos creer que Jesús es el Cristo y que en Él están todas nuestras promesas. Vamos a darle gracias a Dios. Nos vemos con el favor de Dios en el siguiente programa. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo clamo por mis hermanos presentes en este lugar, los que vieron a través de las redes sociales y los que verán a través del canal de YouTube. Clamo para que podamos seguir, Señor, esta corriente de la palabra, aferrados a levantar la torre del reino de Dios en nuestra vida a lo largo de no solamente este año, sino de toda nuestra vida de fe, que podamos desafiarlo todo con la palabra, Señor, y que podamos aferrarnos en todo momento solamente a tu palabra. Que por encima de las opiniones de las personas, de los pensamientos de las personas, de lo que escuchemos a nuestro alrededor, siempre podamos recurrir solo a tu palabra, Señor. Que grabemos que solamente Cristo terminó todos los problemas espirituales, que solamente tu reino, Señor, es nuestro respaldo y que solamente a través de las obras de tu Espíritu Santo experimentaremos la sanidad y la recreación también para el campo. Oramos, Señor, en acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones.